Sistemas distribuidos. Definición y concepto. Clasificación de sistemas distribuidos. Aspectos referentes al proceso de ingeniería. Caso particular. Aplicaciones web. Aspectos relativos al coste. Definición y concepto. Un sistema distribuido es aquel en el que dos o más máquinas colaboran para obtener un mismo resultado. Un esquema cliente-servidor. Se denomina cliente la máquina que solicita un determinado servicio y se denomina servidor la máquina que lo proporciona. Clasificación. Se clasifican los sistemas cliente-servidor de acuerdo al nivel de abstracción del servicio que se ofrece. Se distinguen tres componentes básicos de software: integración con el usuario, lógica de aplicación, repositorio de datos. Representación distribuida. La interacción con el usuario se realiza básicamente en el servidor. El cliente hace de pasarela, de sistema de acceso a los elementos de hardware, pantalla y teclado. Entonces, aquí vemos la terminal física, donde está el cliente, y el servidor. Vemos que tiene una conexión a la base de datos mediante este servidor de base de datos. Representación remota. Los datos se envían sin formatear y es el cliente el responsable de formatear los datos y realizar las acciones de interacción con el usuario. En este caso, la aplicación y la base de datos se encuentran en el servidor. Entonces, como en el ejemplo anterior, observamos que este es el cliente y este es el servidor. En este caso, en este ejemplo, apreciamos que la base de datos y la aplicación se encuentran en el mismo servidor. Lógica distribuida. En el cliente se llevan a cabo la interacción con el usuario y la parte más trivial de la lógica de la aplicación. En este caso se lleva a cabo controles básicos de rango de campos, campos obligatorios, etc. Mientras que el grueso de la lógica permanece en el servidor. Entonces, el cliente solo realiza peticiones, pero la lógica y la inserción de la información la realiza el servidor. Gestión remota de datos. Tanto la interacción con el usuario como la aplicación residen en el cliente, siendo el servidor el depositario de los datos. Entonces, el programa y la solicitud o inserción de datos, como lo expliqué anteriormente, siempre se hace desde el cliente. El servidor solo se encarga de administrar la base de datos, de acuerdo a los parámetros indicados por el cliente. Bases de datos distribuidas. El cliente debe conocer la topología de la red, así como la disposición y ubicación de los datos. En este caso se delega parte de la gestión de base de datos a los clientes. Entonces, en este ejemplo podemos apreciar que el cliente está apuntando a dos bases de datos que posiblemente pueden estar en ubicaciones geográficas apartadas. Sin embargo, de esto se trata las bases de datos distribuidas, que el cliente realiza peticiones a esta base de datos y la misma le responda, y luego realice peticiones a la siguiente base de datos, recibiendo respuestas de esta. Las bases de datos contienen la misma información independientemente de la ubicación geográfica o física. Entonces, como lo indiqué anteriormente, el cliente solo realiza peticiones al servidor y el servidor realiza las actividades solicitadas por el cliente en la base de datos. Entonces, tenemos este ejemplo que es cliente-servidor a tres niveles, 3-tier. La aplicación se distribuye en los tres niveles: aplicación, datos e interfase de usuario.
Aspectos a tener en cuenta en el proceso de ingeniería. Existen 6 protocolos primordiales, los cuales son Pipes, RPC, SQL remoto, HTTP, X11 y otros. Son más importantes que la propia arquitectura distribuida o centralizada. Un buen protocolo permite que se pueda pasar sin un coste adicional de rediseño o codificación de una arquitectura centralizada a una distribuida y viceversa, utilizando lógicamente los protocolos mencionados anteriormente. Aspectos a tener en cuenta. Fase de análisis. Prácticamente no hay diferencia respecto a un SI tradicional. Se debe definir la política de empresa, FAT cliente o FAT server. Se debe definir el coste en comunicaciones que pueda asumir la organización. Esto se realiza para que la organización que quiera implementar su base de datos distribuida o sus sistemas distribuidos no sobresalga los costes, con una buena evaluación del requerimiento y de la solución que se le puede ofrecer al cliente o al usuario en este caso. Para desarrollos web encontramos tipos de plugins. Encontramos 2 principales, que son HTML incrustado en código y código incrustado en HTML. Para HTML incrustado en código encontramos que se centran en la lógica, son fácilmente optimizables. Por ejemplo, Servlets, Perl y Python. Para código incrustado en HTML encontramos que se encuentran en la interfase de usuario, son fácilmente de crear y modificar, no requieren grandes formalismos, no necesitan una gran formación. Ejemplo, las aplicaciones desarrolladas en ASP, JSP y PHP. Esos son el tipo de desarrollos web que podemos utilizar para bases de datos distribuidas o sistemas distribuidos. Aquí tenemos un ejemplo básico de cómo funciona el navegador o la aplicación web. Aquí una aplicación HTTP con una base de datos. Entonces encontramos un esquema aplicado a Apache y PHP. En este caso aquí tenemos el navegador, se comunica por HTTP al servidor de Apache. Luego, por parámetros de proceso, que son estos, se comunica con la base de datos. Y el mismo proceso se realiza a través del plugin PHP, para luego la base de datos dar la respuesta indicada o necesaria al cliente que está detrás del navegador. Nuevos tipos de dispositivos. Para desarrollar este tipo de aplicaciones que acceden a bases de datos, hay que tener en cuenta que ya no solo los computadores tendrían la posibilidad de acceder a este tipo de servicios. También encontramos equipos como móviles, PDA, Palm Pilot y Windows como tal. Entonces el desarrollo se tiene que realizar enfocándose no solo a la base de datos centralizada de donde accede el equipo o un portátil o un equipo de escritorio. También se tiene que visualizar más allá para los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o smartphones o tablets y otros sinfín de dispositivos en la actualidad. Bueno, finalizando con la presentación, esto es básicamente los sistemas distribuidos. Se tratan de bases de datos con la misma información en diferentes ubicaciones geográficas o lógicas, porque podrían estar en un mismo data center pero en diferentes servidores. El cliente, que en este caso sería el usuario final, solo accedería a esas bases de datos para agregar información o extraer información, sin importar a cuál de las dos bases de datos ingresa.
muchísimas gracias. Los participantes en este video fuimos Herinson Delgado Vega, Cristian Estrella, Diego Flores, Esteban Camargo y Julián Buritica. Muchísimas gracias.